Reflexiones. Hoy sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34, del cual hemos seleccionado el siguiente segmento. Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Y después viene amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Hace algunos años atrás, cuando lideraba un grupo de personas gay, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales, con el fin de acompañarlas y acompañarlos, también ayudarlos a salir de sus armarios, descubrí que si no asumíamos este hecho dentro de la complejidad de la familia, jamás podríamos lograr una auténtica liberación personal, mucho menos lograr vidas que se alimentaran en el amor y se planificaran en el amor. El hecho de ser nos hace dignos, pero decidir nos hace libres. Aquellas reuniones donde compartíamos nuestra fortaleza, nuestra experiencia y nuestra esperanza nos ayudaban a comprender y asumir nuestra dignidad humana. Pero aceptar y sentir esa misma experiencia de dignidad como hijas e hijas de Dios necesitaba mucho más que un razonamiento lógico. En realidad los procesos siempre demandan ingresar al terreno del corazón, y ese es territorio de lo emocional, de lo afectivo, y es precisamente allí donde nuestras familias de origen no pueden quedar fuera, porque están dentro. No las podemos mantener al margen porque son parte constitutiva de nosotros mismos. Como si nuestra identidad, nuestra orientación sexual pudiera mantenerse dentro de un cautiverio de lo privado o íntimo. Eso es lo que habitualmente se nos dice desde el discurso negador que inspira la homofobia social. Pero en realidad no podemos hacer de nuestra orientación o nuestra identidad sexual un espacio íntimo aislado de los demás. Somos dignos por ser quienes somos, y eso no está en duda. Y esa conciencia de ser digno es inalienable, es genuina, auténtica, trascendente. Pero la libertad de vivir conforme a nuestra dignidad descubierta exige una decisión, nos demanda un compromiso. Ese acto de asumirse ya no solo ante uno mismo, aisladamente, sino ante la comunidad humana de la que uno es parte, porque también somos seres con identidad social. Y mientras no lo hacemos, de alguna manera nos sentimos extraños, extranjeros, sin sentido de pertenencia al grupo del que somos parte por derecho y dignidad, y entiéndase, la familia, los amigos, el trabajo, los círculos sociales, las diferentes redes, la iglesia. En aquel grupo entendimos que debíamos trabajar nuestros vínculos de familia y descubrimos que la visibilidad era el mejor camino. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Es posible evitar el dolor a nuestros padres? ¿Qué hacer con el miedo que nos atravesaba? El miedo al rechazo, al estigma, al abandono, el miedo a la expulsión, muchas veces concretado en muchos de nuestros pares. Pues se nos ocurrió que debíamos convocar a lo que llamamos los encuentros de familia en la diversidad. Y vaya que fuimos testigos de historias de liberación en esos encuentros. Si empezáramos a relatar las historias aquí, no nos daría el tiempo. De aquellos encuentros recuerdo uno especialmente. Uno que significó una verdadera y auténtica expresión de amor. Ese amor que viene de Dios como hálito de vida y nos mueve a las decisiones que realmente liberan. Daniel y Alejandro estaban en pareja hacía ya casi un año.
No habían hablado nunca antes de este tema en sus casas, obviamente, pero cada vez se les hacía más difícil ocultarlo, y esta sensación los estaba molestando demasiado. Es difícil vivir en el ocultamiento cuando uno está feliz y enamorado. La alegría del amor no se puede esconder, ni disimular. Todo lo contrario, uno quiere gritarlo a los cuatro vientos, quiere compartirlo y alegrarse con aquellos con quienes uno ama. Alejandro y Daniel sentían precisamente eso. Y si bien lo habían hablado muchas veces, en decirlo en casa, en cómo decirlo, en cómo reaccionarían los miembros de sus familias, siempre habían llegado a la conclusión de que más adelante, todavía no. Pero cada día que pasaba se les hacía más impostergable la visibilidad. Esto coincidió con la preparación de uno de los encuentros de familia, y fue la oportunidad que finalmente ambos utilizaron para blanquear su situación en sus casas, contarles el drama de las reacciones, bueno, todo lo esperable, llantos, enojos, desconcierto, manipulación, en fin, todo lo propio que hace a un duelo. Pero la nota distintiva de Daniel y de Ale fue que ellos tuvieron el coraje de invitar a sus familias a participar del encuentro. Y vaya uno a saber por qué razón ambas familias aceptaron aquella invitación y vinieron. Aquella tarde de sábado fue una tarde muy especial para todos. Yo creo que jamás la olvidaré. Recuerdo que como disparador del encuentro hicimos la presentación del video de Colores, un documental con testimonios de padres, de madres, de gente gay, lesbiana, en donde se cuentan las historias de salida de closet o del armario y todo lo que sucede en la familia cuando se enteran que sus queridos hijos, sus hermanos, son homosexuales. Al final del video tuvimos un diálogo abierto y la propuesta era que los participantes podían tener la oportunidad de hablar y compartir cómo se habían visto reflejados, cómo se sentían frente a esos testimonios. En realidad los comentarios eran muy alentadores y aceptantes, diría yo, más de lo que uno pudiera esperar. Quizás porque todas y todos queríamos estar en ese lugar de haberle ganado ya al dolor y al desafío de superar el rechazo con auténtica aceptación, creer que la homofobia ya había sido derrotada, aunque en el fondo siempre sabemos que eso lleva mucho tiempo. Entre tanto se desarrollaba la reunión, yo observaba al papá de Daniel. Lo veía inquieto y hasta incómodo en su silla al escuchar los comentarios y relatos de la gente. Me le acerqué y le pregunté, ¿tenés algo para compartir? Él me miró como diciendo, ¿en realidad querés que te cuente la verdad de lo que pienso? Yo, que lo capté al vuelo, aproveché para decirle que la aceptación de lo diverso, la aceptación de un hijo gay, siempre se enmarca dentro de un proceso y que los procesos tienen sus lógicas, que son tan personales y únicas como nosotros mismos, tan diferentes, no los podemos ordenar linealmente. El hombre tomó fuerzas y me cortó. Se puso de pie y nos dijo a todos, ¿saben una cosa? En realidad tengo algo para decir. Primero, los admiro. Realmente los admiro porque pareciera que todas y todos ustedes ya han logrado llegar a un lugar al que yo no puedo llegar aún siquiera, ni me lo puedo imaginar. Sí, lo admito. Tengo vergüenza de que mi hijo sea gay. Me duelen los chistes de homosexuales, me avergüenza el hecho de pensar ¿qué dirán mis amigos si se enteran? ¿Qué dirá la familia, el resto de mi familia, por Dios? No lo puedo entender, no me entra en la cabeza. Poco a poco aquel padre fue abriendo su corazón y desangrando su herida ante todos los que estábamos allí, con un dolor y una dignidad que nos mantuvo en un reverente silencio. En un momento se detuvo y detuvo su relato, y con los ojos llenos de lágrima y la voz entrecortada miró a su hijo, lo tomó de la mano y le dijo: discúlpame, Daniel, discúlpame por todo lo que te he dicho.
Este es mi problema. De eso me estoy dando cuenta hoy. No es tu problema. No eres tú ni tu homosexualidad el problema. Y me apena que por aferrarme tanto a mi dolor no he podido ver el tuyo, ni tu camino, ni tampoco he reparado en tu necesidad de mi abrazo y compañía. Quiero agradecerte que me hayas invitado hoy, porque he podido descubrir que necesito repensar todo de nuevo. Y desde otro lugar necesito aprender sobre ti y esta realidad que no estaba en mis planes. Eres mi hijo y te amo. Y eso es lo único que verdaderamente es importante. Perdóname, hijo, por todo el dolor que te he provocado. En medio de aquel silencio solo quedaba espacio para un abrazo. Y así fue. El padre, liberado ya de todo su peso y su carga, tomó al hijo y lo abrazó. Ambos se fundieron en un largo, tierno y prolongado abrazo. Un acto sanador para ellos, pero también para todas y todos nosotros que fuimos sus testigos. Luego, como si aún no hubiera pasado nada, quedaba el plato más fuerte por venir. El padre dijo a su hijo: Daniel, ahora quiero, aunque no entienda y aunque me cueste, quiero decididamente que me presentes a la persona que has elegido para amar. Daniel, que desbordaba en una sonrisa contagiosa e inmensa como un sol, miró a Alejandro, lo tomó de su mano y, sin quebrar la armonía y la paz del sagrado momento que todos estábamos viviendo, se lo presentó a su padre. Y éste lo abrazó con la misma dignidad. Y luego, lentamente, las dos familias continuaron el gesto, intercambiando abrazos entre lágrimas y sonrisas. El amor había triunfado sobre el prejuicio. El amor los había convertido en prójimos. ¿Qué más decir? Y luego del amor, ¿qué nos queda? Queda la unidad, como en la familia de Daniel y la de Alejandro. Amar no es una ley que se deba cumplir como un mandato. Amar es un regalo de Dios que tan solo debemos descubrir, aceptar y seguir. Un privilegio, un don, un valor muy preciado que nos une a lo más profundo y significativo de la vida. Amar es un camino y una oportunidad de comprender la vocación humana. Quien ama no puede otra cosa que bendecir la vida allí donde ésta se encarne. Como dijera el sabio sacerdote jesuita Luis Pérez Aguirre en su libro Vademecum: amar es siempre un riesgo que vale la pena asumir. Es de alguna manera tener fe en el otro como capaz de lo imposible. Es acoger su imprevisible libertad. Es esperar en él para siempre. Es también la urgencia de resolver su problema, donde está Dios. Ojalá que podamos amar y construir familias en la base del amor. Soy el reverendo Fernando Frontán, pastor de las iglesias de la Comunidad Metropolitana, y desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, me abrazo de paz y de bien para ti, allí donde te encuentres.